Señor, pasamos en este momento al mensaje de esta noche. Espero que el Señor me alcance con su gloriosa gracia para poder transmitir claramente el mensaje que Dios ha puesto en mi corazón esta semana para hablar con ustedes. El tema se encuentra en Apocalipsis capítulo 20, libro de Apocalipsis, el último libro de la Biblia. Apocalipsis capítulo 20, versículo 11. Apocalipsis capítulo 20, verso número 11 y 12 vamos a estar leyendo. Dice así la palabra del Señor. Esto escribió Juan, el apóstol Juan, ante una revelación, estando él allí, una visión que tuvo de parte de Dios, estando allí en la isla de Patmos. Y él ya casi al llegar al final del libro de Apocalipsis, entonces dice lo siguiente. Luego vi un gran trono blanco y a alguien que estaba sentado en él. De su presencia huyeron la tierra y el cielo, sin dejar rastro alguno. Vi también a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono. Se abrieron unos libros y luego otro, que es el libro de la vida. Los muertos fueron juzgados según lo que habían hecho, conforme a lo que estaba escrito en los libros. Hermano, hermana, estimado oyente, quiero empezar este mensaje diciendo que la impunidad se define como la cualidad de impune. Es decir, la cualidad de dejar una culpa o exceso sin el merecido castigo. Eso es impunidad. La palabra impunidad proviene del latín impunitas, que quiere decir literalmente sin castigo. Eso es impunidad. Cuando alguien comete algún delito, algún culpable, y queda sin el merecido castigo, entonces uno dice se produjo un hecho de impunidad. Pues bien, mi estimado oyente, con respaldos o con el respaldo de la Sagrada Escritura, sin temor a equivocarme, puedo afirmar delante de ustedes que con Dios no habrá ninguna clase de impunidad. Ningún culpable delante de Dios quedará sin castigo. Ningún empedernido pecador se ocultará bajo las sombras de la impunidad. Ninguno. Pues los omniscientes ojos del Señor están sobre toda la humanidad. Los ojos del anciano Juan fueron abiertos para tan gloriosa visión, lo que acabamos de leer. Y se le permitió allí, en la isla de Patmos, siendo él ya muy anciano, contemplar el juicio final. Allí observó el gran trono blanco, oh glorioso gran trono blanco, ante el cual deberán comparecer todos los pecadores de todos los tiempos para rendir cuenta ante el juez del universo. Por eso quiero meditar en esta noche, si el Señor así me permite, con la ayuda del Espíritu Santo y la guía de la poderosa palabra de Dios en el mensaje, el gran trono blanco. Ese es el tema del mensaje. Quiero hablar del gran trono blanco. Ahora, con la gracia del Señor, intentaremos describir aquel solemne e implacable juicio. En primer lugar, voy a estar describiendo el trono. En primer lugar, voy a estar hablando del trono. Quiero describir el trono junto a ustedes. Para ello voy a estar hablando del juez que estará sentado en aquel glorioso trono blanco. Hablaré del poder de aquel trono y de la justicia que se impartirá en aquel lugar. Luego, en el segundo punto del mensaje, pasaré a describir el juicio que se desarrollará allí y concluiré con algunas palabras dedicadas a analizar cómo evitar dicho juicio. Entonces quiero ir al primer punto del mensaje. Quiero describir el trono. Quiero describir el trono que vio allí Juan en esta gloriosa visión.
Y para ello, en primer lugar, hablaré del juez que está sentado en aquel trono. Porque Juan dice, y vi un gran trono blanco y a alguien que estaba sentado en él. Y a alguien que estaba sentado en él. Ahora, mi estimado oyente, usted piense por un segundo conmigo una cosa. Si todos los países medianamente organizados, todos los países que pretenden tener una mínima de organización civil, jurídica, legal, cada uno de los países tiene sus jueces, tiene un poder judicial. Y los jueces son los encargados de velar para que la legislación vigente se cumpla. Los jueces son los encargados de hacer que la ley se cumpla. Piense usted en los más diversos deportes, las diferentes disciplinas deportivas. Cada deporte tiene su propio reglamento, sus propias reglas, su propia manera de que se juegue ese deporte. Y en cada partido, en cada cotejo deportivo, hay un árbitro. ¿Y quién es ese árbitro? Es el juez. ¿Y qué función cumple el árbitro? ¿Qué función cumple el juez en los cotejos deportivos? Justamente velar que las reglas de ese deporte se cumplan. Él está ahí para hacer aplicar las reglamentaciones del deporte. Si esto es así en todos los ámbitos, ¿qué te hace pensar que a nivel ético, moral y espiritual la cosa será diferente? Oh, qué ingenuo, y yo agregaría, qué tontos son aquellos que piensan que pueden hacer cualquier cosa, pensar cualquier cosa, decir cualquier cosa, manejarse de cualquier manera en la vida y pensar que no hay un juez que los está observando. Los pecadores tienen este vil pensamiento, este ingenuo y tonto pensamiento. Porque el pecador dice así: puedo vivir de cualquier manera, pues no debo rendir cuentas a nadie. Oh, qué tontería más grande. Oh, qué ignorancia más grande. Porque la Biblia nos revela lo siguiente. El proverbio número 5 y el verso 21, el sabio escribió así: nuestros caminos, tus caminos, tu pensar, tu sentir, tu mirar, tu hablar, tu manera de vivir, todo, absolutamente todo, nuestros caminos están a la vista del Señor. Él examina todas nuestras sendas. Ciertamente, como el sol brilla en un día sin nubes, puedo afirmar que Dios está observando cada una de nuestras obras, cada uno de nuestros pensamientos y cada uno de nuestros sentimientos están bajo la lupa del ojo omnisciente, del juez del universo, del juez todopoderoso, del omnisciente Señor. El apóstol Juan, en su gloriosa visión en la isla de Patmos, acabamos de leer, vio entre otras cosas un gran trono blanco. Y él dice que vio a alguien que estaba sentado sobre él. Juan había visto al juez de los jueces. Juan había visto al juez de las cosas visibles e invisibles. Juan había visto sentado sobre aquel glorioso trono blanco al juez de las cosas morales, al juez de las cosas éticas y al juez de las cosas espirituales. Hay un glorioso juez sentado en un glorioso y gran trono blanco, y dicho juez no es otro que el mismo Dios. Pues ¿quién más podría ser? ¿Quién más se podría sentar en tan glorioso trono? Pues yo pregunto, y razone junto conmigo, ¿acaso no es Él el creador de todas las cosas visibles e invisibles? ¿Acaso no salió de Él la legislación perfecta a nivel moral, ética y espiritual, que es su palabra, de la cual se dice que juzga los pensamientos y las intenciones del corazón? ¿Acaso no es Él quien escudriña y conoce perfectamente los corazones de cada ser humano? Respondemos a todas estas preguntas con un rotundo sí, así es. Por ende, solamente Dios
Solamente Dios ostenta la máxima autoridad para sentarse en dicho glorioso y gran trono blanco. Él es el juez. Como afirmó el salmista Asaf en el Salmo número 50, versículo número 6, dijo así: el cielo proclama la justicia divina. El cielo proclama la justicia divina. Dios mismo es el juez. Lo afirma la Biblia. Dios mismo es el juez. Ahora bien, dicho todo esto, debo afirmar que más precisamente será el Señor Jesucristo. Escúcheme bien. Más precisamente será el Señor Jesucristo quien esté sentado en aquel solemne, gran y poderoso trono blanco. Porque ya hemos escuchado hablar de Jesús como el Señor. Ya hemos escuchado hablar de Jesús como el Salvador. Ya hemos escuchado hablar de Jesús como el sumo sacerdote. Ya hemos escuchado hablar de Jesús como el Cordero de Dios. Ya hemos escuchado hablar de Jesús como el abogado del creyente. Ya hemos escuchado hablar de Jesús como intercesor. Pero también Jesús será el juez en aquel solemne día que se sentará en aquel solemne trono. Pues dice la Biblia lo siguiente. Hechos capítulo 17 versículo 31 dice así: Él ha fijado un día. Oh, glorioso día. Él ha fijado un día. Escucha tú que crees que vas a pasar impune por esta vida. Escucha que tú que en tu ignorancia piensas que tus pecados quedarán en la impunidad. No, de ninguna manera. Pues Él ha fijado un día en que juzgará al mundo con justicia, por medio del hombre que ha designado. De ello ha dado pruebas a todos al levantarlo de entre los muertos. ¿Y quién si no resucitó de entre los muertos al tercer día, sino Jesucristo de Nazaret? Y además el Evangelio de Juan relata, el propio Jesús dijo así, Juan capítulo 5, versículo 22. Además el Padre no juzga a nadie, sino que todo juicio lo ha delegado en el Hijo. Así es el Dios que un día se hizo hombre, pero ahora en gloria será el encargado de administrar justicia en el juicio final. Piense usted una cosa, como hombre, Jesús conoce perfectamente nuestras debilidades. Él conoce perfectamente las intenciones de nuestro corazón. Pero también, ¿quién más podría tener autoridad para juzgar en el juicio final más que Jesús? Porque mientras Él vivió como hombre en este mundo, en Él no hubo pecado. Él no falló, Él no erró. El pecador no puede juzgar a otro pecador. Solo el santo podría juzgar al pecador. El impecable podría juzgar al que está lleno de errores. El puro puede juzgar al impuro. El perfecto puede juzgar al imperfecto. Pero no solamente eso. Jesús será la vara de medir. Jesús será la vara con el cual se juzgue. Porque el punto central de aquel juicio, escúcheme bien, lo que se va a deliberar en aquel juicio, el punto central del juicio final será: ¿cuál fue tu actitud ante el Dios hecho hombre, ante el sacrificio del Dios hecho hombre? En otras palabras, ¿cuál fue tu actitud ante Jesús? Ese será el punto central del juicio final. Jesús será el juez. Tendrás que comparecer ante Él. Tendrás que mirarlo a los ojos, que en aquel día serán como llamas de fuego, porque así lo dice la Biblia. Y de sus labios vas a tener que escuchar la sentencia final. Oh, cuánto miedo. Yo creo que los que son estudiantes saben a qué me refiero. ¿Cuánto miedo hemos sentido alguna vez cuando teníamos que ir al tribunal oral a rendir un examen? Yo me acuerdo, hermano, yo ni comía en ese día. Me iba con el estómago vacío, de los nervios.
Una semana antes ya no dormía. Literalmente lo digo. Ya pensaba en ese momento del miedo que tenía. El solo hecho de pensar, me imaginaba sentarme ahí en la mesa, solito en la silla, y delante de usted había 3 tipos, profesores, y que te decía, bueno, a ver lo que usted sabe, a ver lo que estudió. Y usted tenía que largar ahí. Y no había escapatoria, hermano. ¿Sabe cuánta gente salió llorando de esos lugares? Alumnos que no se animaban a rendir oral, porque usted tenía que estar delante de esas personas que iban a juzgar tu conocimiento acerca de la materia de la cual ellos eran especialistas. Yo nunca estuve delante de un tribunal humano, le estoy hablando de la justicia penal, a Dios gracias. Pero me imagino lo que deben sentir aquellos que tienen que comparecer ante un juez. Y cuando se tienen que parar, y el juez va a dictaminar la sentencia que puede cambiar el resto de su vida, culpable o inocente. El miedo que se debe sentir en esos lugares. Pero nada se comparará con estar delante de aquel tribunal santo. Nada. Nada se puede comparar con aquel momento en que vas a estar delante del juez Jesucristo. Nada se va a comparar en aquel momento en que tendrás que escuchar la sentencia de Jesús. Ahora quiero hablar del poder. Ya hablé del juez que se sienta en el trono, ahora quiero hablar del poder de aquel trono, del poder que emana de aquel trono. Porque Juan dice, vi un gran trono. Él no dice vi un trono, vi un gran trono. Dicho trono también se caracteriza por su inmenso poder. Pues quien se sienta en él lo hace todopoderoso. Pues pregunto una cosa, ¿acaso podría el Todopoderoso sentarse en un trono débil? ¿Acaso podría el eterno Dios sentarse en un trono perecedero? ¿Acaso uno podría imaginar al omnipresente Señor sentarse en un pequeño trono? No, de ninguna manera. El trono del Señor es un trono nunca antes visto. Ni el más glorioso de los reyes terrenales se ha sentado jamás en un trono tan glorioso como el trono del juez Jesucristo. Es por ello que el salmista afirmó en el Salmo 45, versículo 6, tu trono, oh Dios, permanece para siempre. Tu trono, oh Dios, permanece para siempre. ¿De qué trono de hombre se ha dicho esto alguna vez? ¿Dónde está el trono del emperador de Roma? ¿Dónde está el trono del emperador Nabucodonosor? ¿Dónde está el trono del emperador de Grecia? ¿Dónde está el trono del faraón? Está allí en ruinas. Vaya a buscar a ver ahí bajo la tierra a ver si encuentra algún rastro de esos tronos. Pero del trono del Señor se dice lo siguiente: tu trono, oh Dios, permanece para siempre. El cetro de tu reino es un cetro de justicia. Y no podría ser de otra manera. No podría ser de otra manera. Solo ante el inmenso y poderoso gran trono blanco del Señor podrían comparecer millares y millares de personas a la vez. ¿Qué tribunal humano puede albergar a millones y millones de personas en un mismo lugar? Ninguno. Pero aquel tribunal santo, todos a la misma vez podrán contemplar aquel inmenso y poderoso trono. Millares y millares de personas irán delante de aquel trono y no necesitarán una pantalla gigante. El trono es tan poderoso, es tan excelso, es tan grande que todo ojo lo verá. Millares y millares de ojos contemplando el poder que emanará de aquel glorioso trono blanco. Ciertamente multitudes de personas a lo largo de la historia se han congregado delante de tronos humanos. Ya lo he visto en películas, ya lo he visto en fotografías. Pero mi estimado oyente, ninguna escena se compara a la escena que vio Juan, ninguna. Imagínense que la Biblia dice que el mar devolverá a sus muertos. Y el infierno devolverá a los suyos.
por un instante el infierno quedará vacío. Y todos deberán comparecer ante el gran trono blanco del Señor Jesucristo. Allí la máxima autoridad, en aquel trono, la máxima autoridad ejercerá el máximo poder. La sentencia que escuches, escucha bien, la sentencia que escuches no podrá ser apelada, porque estarás ante el máximo tribunal. No podrás llevar tu causa a otra instancia, pues esta es la última de las instancias. No podrás recurrir a ningún otro poder judicial, no, de ninguna manera, pues estarás enfrente a la Corte Suprema de Poderes, ante el gran trono blanco. ¿Cómo harás tú, frágil criatura, para permanecer de pie delante de tan glorioso y sublime poder? Hoy ahora quiero hablar de la justicia. Estoy hablando del trono. Ya hablé del juez que se sentará en aquel trono. Ya hablé del poder que emanará de aquel trono. Ahora quiero hablarte de la justicia que se va a impartir en aquel trono. Porque dice el apóstol Juan, luego vi un gran trono blanco. Un gran trono blanco. Dicho trono se caracteriza por ser blanco. Es decir, la justicia que se va a impartir desde allí será una justicia perfecta, sin errores, sin fisuras. Será una justicia que no va a admitir objeciones. Lo que allí se sentencie será sentencia de cosa juzgada. Será el veredicto final. ¿Cuán diferente es este tribunal santo a los tribunales humanos de nuestros días? Porque los jueces humanos ellos pueden ser corrompidos, ellos pueden ser sobornados. La justicia humana se puede comprar, pero el juez que se sienta en aquel trono blanco, ese no puede ser corrompido. Esa justicia no se puede comprar. Esa justicia no se puede vender. Esa justicia no se puede sobornar. Sus juicios son plenamente justos. Los jueces terrenales muchas veces pueden condenar injustamente al inocente. Lamentablemente sucede. Y dejar impune al culpable. Sin embargo, del Señor se dice, no tendrá por culpable al inocente y por inocente al culpable. La justicia que allí se imparta será una justicia perfecta, justa y santa. No encontrarás en ella ninguna mancha de corrupción. Piense usted una cosa, aún el peor de los delincuentes, cuando está ante un tribunal humano a punto de escuchar su sentencia, él aún allí en su corazón alberga un rayo de esperanza. Porque el delincuente tal vez piensa así, dice, tal vez mi abogado defensor hizo un buen trabajo y sembró la duda en el juez. O le convenció de que yo soy inocente. Pero en delante de aquel gran trono blanco no será así. Allí habrá justicia. Allí ya no habrá ninguna esperanza para el pecador. No habrá ninguna esperanza para el culpable. Allí habrá un veredicto final. Y el veredicto final estará impregnada de una justicia santa, perfecta e irrevocable. ¿Cuántos hubo y hay en esta vida que a pesar de sus transgresiones a las leyes, jamás han comparecido ante un tribunal humano para rendir cuentas? Salen impunes. Y ellos se jactan de esto. Yo hice esto y nunca me agarraron. Ando acá de libre. A mí no me agarran, porque yo sé cómo hacer las cosas. Y se jactan de esto. Pero ningún pecador logrará escapar del gran trono blanco. Ninguno. Ningún pecador logrará escapar de la justicia que se impartirá allí.
Pues como dice la palabra del Señor en Hebreos capítulo 4, versículo 13, ninguna cosa creada escapa a la vista de Dios. Ninguna cosa creada escapa a la vista de Dios. Todo está descubierto, expuesto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas. ¿Te quedó claro? Si te quedó claro, entonces quiero empezar a describir el segundo punto del mensaje, el juicio que se va a realizar allí. Porque este juicio final tendrá algunas características especiales que lo harán único. El versículo 12, la primera parte dice así. Juan dice, vi también a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono. Quiero hablar de los juzgados. ¿Quiénes serán juzgados en aquel juicio final? Juan dice, vi también a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono. En primer lugar, grandes y pequeños. Claramente la Biblia no está hablando de la estatura física. Juan no se estaba refiriendo a la condición física, al tamaño físico de los que allí van a ser juzgados. Juan estaba hablando de que en aquel lugar no va a importar el nivel económico, no va a importar el nivel social, no va a importar el nivel cultural, no va a importar la profesión, el estatus que uno haya alcanzado aquí en esta tierra. Allí todos tendrán que comparecer delante del mismo trono sin diferencia alguna. Allí vamos a ver a los reyes con sus coronas. Los gloriosos reyes terrenales con sus gloriosas coronas. A la par, en el mismo lugar, junto a sus súbditos que no tienen corona para ser juzgados de la misma manera. Allí usted va a ver a los señores terratenientes. Junto a sus esclavos que trabajaban para ellos, van a estar en el mismo lugar, a la par, uno al lado del otro, para ser juzgados de la misma manera. Allí usted va a ver a los gobernantes gloriosos, poderosos, que en esta vida, en este mundo, gozaron así de prestigio, de poder, que había que sacar turno, un permiso especial para presentarse delante de ellos. Que solamente ellos estaban así en los lugares más altos de la sociedad, en la élite de la sociedad. Allí usted va a ver a los famosos, aquellas personas que eran inalcanzables acá en esta tierra, en este mundo, en esta vida. Gente que uno solamente veía por televisión, que solamente veía por las revistas. Allá usted va a ver a esta gente, junto a los ciudadanos más simples. A los ciudadanos que pasaron desapercibidos por esta vida, por este mundo. Ambos estarán juntos en el mismo lugar, parados frente al mismo solemne trono, para ser juzgado por el mismo solemne juez, Jesucristo de Nazaret. Allí usted va a ver a las personas ricas, poderosas, que en esta vida gozaron de mansiones, de lujos, de joyas, parado al lado del más miserable de los pobres, en el mismo lugar. Allá usted va a ver a las personas más cultas, llenos de títulos, de diplomas, eminencias, científicos, grandes en lo suyo, en su rama, en su profesión. Aquellos que acá dicen, esa es una mente brillante. No hay inteligencia como la de ese hombre, como la de esa mujer. Allí usted verá esta clase de personas al lado de los analfabetos. Van a estar en el mismo lugar, en la misma posición para ser juzgados de la misma manera. Allá no habrá clases, allá no habrá castas, allá no habrá poder, allá no habrá gloria humana. Allí todos estarán en la misma condición de juzgados ante un solemne trono, ante un solemne juez. Pero Juan también dice, en segundo lugar, que toda esta gente está de pie delante del trono. Está de pie delante del trono. Todos sin distinción estarán en una posición de reverencia delante de su majestad, delante de su señoría, delante del juez. Oh, cuánta de estas personas,
¿Cuántas de estas personas que por la vida jamás tuvieron un gesto de reverencia delante del Señor? Jamás se pararon delante del Señor, pero en aquel día todos estarán de pie delante del sublime Señor. ¿Cuántas personas que aquí en esta vida jamás soportaron escuchar un mensaje de parte de Jesús? Nunca soportaron escuchar una palabra de parte de Dios, pero en aquel día, mi estimado oyente, van a tener que escuchar la sentencia que Jesús va a proclamar de sus labios para ellos. Lo van a tener que escuchar y de pie lo van a tener que escuchar. En reverencia lo van a tener que escuchar y lo van a tener que aceptar. Pero también quiero hablar de los libros. Porque el versículo 12, la parte B dice, se abrieron unos libros y luego otro que es el libro de la vida. Los muertos fueron juzgados según lo que habían hecho, conforme a lo que estaba escrito en los libros. Si bien es cierto que no somos salvos por las obras, somos salvos por fe. Aunque la fe contiene las buenas obras. No puede haber fe verdadera si no hay obediencia. Pero somos salvos por fe. Y porque ya somos salvos andamos en las buenas obras. Evidenciamos que fuimos salvos, transformados por las buenas obras. Pero somos salvos por fe. Ahora seremos condenados por las obras. Seremos juzgados por nuestras obras. En aquel día las personas serán juzgadas. El punto central, ya te hablé de esto. El punto central será por su actitud frente a Jesús. Por la actitud que tuvieron con respecto al sacrificio de Cristo en la cruz. El Señor mostrará claramente, escúcheme bien, en aquel día el Señor mostrará claramente a los millares y millares que van a comparecer delante de Él. Les mostrará claramente el año, el mes, la hora, el segundo, la milésima de segundos, cuando ellos rechazaron el mensaje de salvación. Les va a mostrar claramente las veces que le dieron la espalda al Salvador. Les va a quedar bien claro. ¿Vos no te acordás? Acá los libros se van a abrir. Los libros se van a abrir. Acá están los registros. Acá está usted fulanito de tal. Espero que no sea tu nombre. Acá está usted fulanito de tal. En el año tanto. En el año 2020. 11 de julio. Siendo las 20:54. Con tantos segundos. Hay uno. Más o menos era un. Pero yo le usaba. Por gracia le usaba a este siervo mío. Y predicó. Pero usted no hizo caso al mensaje. El Señor en aquel día te va a mostrar las veces que lo rechazaste como Salvador. Y va a quedar bien claro. Porque como dijo el propio Señor en Juan capítulo 3 versículo 18. El que cree en Él, en Cristo, no es condenado. El que cree en Él no es condenado. Pero el que no cree ya está condenado. Ese es el punto central del juicio final. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Este será el punto central del juicio, el desprecio a Jesús, el desprecio a la salvación, el desprecio al mensaje del Evangelio. Pero también en aquel día se abrirán los libros donde están registradas todas las obras de las personas. Y en base a ellas, cada uno será juzgado. Así lo afirmó el apóstol Pablo en Romanos capítulo 2, versículos 5 al 6. Pero por tu obstinación y por tu corazón empedernido, sigues acumulando castigo contra ti mismo para el día de la ira. Por tu obstinación quiere decir por tu orgullo, porque no te querés rendir delante del Señor, porque no querés escuchar el mensaje del Evangelio. Pablo dice, por tu obstinación y por tu corazón empedernido, duro, soberbio,
Seguís acumulando castigo contra ti mismo para el día de la ira, cuando Dios revelará su justo juicio, porque Dios pagará a cada uno según lo que merezcan sus obras. Aquel día será el día del justo juicio de Dios. En aquel día solemne, delante de aquel solemne trono blanco, delante de aquel solemne juez, toda obra quedará expuesta. Todo aquello que estaba en lo secreto, en lo oscuro, aquello que nadie sabía, ni el pastor sabía, ni tu papá ni tu mamá sabía, ni tu esposo ni tu esposa sabía, ni tus hijos sabían, ni tu mejor amigo sabía. Eso que lo tenías guardado acá en el corazón y que gozabas de aparente impunidad. En aquel día se te terminará la impunidad. En aquel día todo saldrá a la luz. Tu fornicación será expuesta en aquel día delante de aquel tribunal. Tus adulterios serán puestos a la luz delante de aquel tribunal. Cada vez que miraste a una mujer o un hombre con ojos codiciosos, serán expuestos delante de aquel tribunal. Cada mentira, cada engaño que salió de tu corazón, serán expuestos delante de aquel tribunal. Cada pensamiento malicioso, cada intención maliciosa que había en tu corazón, serán expuestos delante de aquel tribunal. Cada vez que te rendiste delante de una estatua, cada vez que le rendiste culto y adoración a los ídolos de este mundo, serán expuestos delante de aquel tribunal. Oh, y los aparentes religiosos. Aquellos que estaban en la iglesia y proclamaban el nombre de Jesús. Aquellos que cantaban en gloria los celestiales. Aquellos que inclusive servían al Señor y hablaban de las cosas del Señor. Aquellos que delante de las personas eran vistos como grandes siervos del Señor, pero sin embargo en su corazón albergaban el espíritu traidor de Judas y vendían el evangelio por unas monedas. Todo esto va a salir a la luz en aquel día. Los secretos del corazón serán revelados delante de aquel solemne trono, delante de aquel solemne juez. Delante del Señor no habrá impunidad. Impunidad cero. Así lo habló o lo afirmó Pablo en Romanos capítulo 2, versículo 16. Así sucederá, así lo que te acabo de decir, así sucederá el día en que por medio de Jesucristo el juez, Dios juzgará los secretos de toda persona, como lo declara mi evangelio. En aquel juicio ya te hablé de los que van a ser juzgados. Ya te hablé de los libros. Pero también en aquel juicio habrá adoración. Oh, sí que va a haber adoración. Va a haber adoración. Porque todos los que allí comparezcan reconocerán a Jesús como el Señor. Todos. En esta vida no lo reconocieron, pero ya lo van a tener que reconocer. En aquel solemne día, ante aquel solemne trono blanco, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Oh, qué gran espectáculo. Yo cuando estaba escribiendo esta parte del sermón trataba de imaginarme millares y millares de personas postradas ante el Señor y diciendo: tú eres el Señor, tú eres el Cristo, el enviado de Dios, tú eres el Salvador, tú eres el Dios, ahora lo vemos, ahora lo sabemos. Oh, pero con ese espectáculo glorioso, que lamentable también será, porque ya será demasiado tarde. Será un reconocimiento merecido y glorioso al Dios Todopoderoso, al Señor. Pero para esa gente ya no habrá tiempo. Ya será en vano. En aquel momento las personas intentarán volver el tiempo atrás, pero ya no podrán. Su adoración, su reconocimiento llegó tarde. Porque no lo reconocieron a Jesús en el tiempo de la gracia, lo reconocieron en el tiempo del juicio. Oh, qué tristeza, hermanos. Cuánta impotencia sentirán aquellas millares de personas. Cuánta impotencia. Y allí vendrá el tiempo de la sentencia, el momento de la sentencia. Porque en aquel juicio se dictará sentencia. Aquel día será un día de sentencia. Aquel día será un día de justicia. En aquel día
será saciado el hambre y la sed de justicia. En aquel día se acabará la impunidad. En aquel día el juez glorioso impartirá la justicia perfecta. Como dijo Charles Ririe, ese juicio no es para verificar si deberá ser cielo o infierno el destino final. No, la gente que va ahí en ese día no será para escuchar eso. No se va a deliberar si será que merece el cielo o el infierno. Ese juicio no es para verificar si deberá ser cielo o infierno el destino final de quienes son juzgados. Es un juicio para probar que el infierno es el destino merecido. Habrá una única sentencia: culpable, pecador. Habrá un único destino posible: la cárcel del sufrimiento eterno, el infierno, donde el fuego no se apaga y donde el tormento no cesa. Tan perfecta será la justicia impartida en aquel día, que los juzgados sabrán y reconocerán que merecen dicha sentencia. Ellos no se atreverán a preguntar por qué. No, yo no merezco esto, hay un error. No, sabrán que son culpables. Sabrán que merecen el infierno. Aceptarán el juicio, aceptarán la sentencia. El Señor dijo que en aquel preciso instante habrá llanto y rechinar de dientes. Oh, qué lamentable escena. Millares y millares de pecadores y culpables estarán en aquel momento lamentándose con profundo llanto. Oh, pero si una sola de esas lágrimas se hubiesen derramado cuando estuvieron frente al mensaje de la cruz. Si uno solo de esos lamentos se hubiese producido cuando Cristo se presentó delante de ellos como Salvador. Pero si no se lamentaron, si no lloraron delante del Salvador, en vano se lamentan y en vano lloran delante del juez, porque la sentencia ya está dictada. Han desperdiciado el tiempo de la gracia y ahora recaerá sobre ellos con todo su implacable poder el tiempo del juicio final. Y ahí entonces quiero ir al último punto del mensaje. ¿Cómo evitar aquel día? ¿Cómo evitar aquel día? ¿Cómo evitar este juicio implacable? La palabra del Señor es bien clara al afirmar. El profeta Amós, capítulo 3, versículo 7, él dijo así: en verdad nada hace el Señor omnipotente sin antes revelar sus designios a sus siervos, los profetas. En verdad nada hace el Señor omnipotente sin antes revelar sus designios a sus siervos, los profetas. Siempre que el Señor levantó a sus siervos para anunciar juicio, también lo hizo para mostrar la manera de evitarlo. Siempre. Y hoy no es diferente. Hoy la verdadera iglesia del Señor Jesucristo tiene una misión profética. Cada vez que abrimos este libro, cada vez que predicamos la palabra de Dios, lo estamos haciendo como profeta del Señor. Cada vez que este libro es abierto y es predicado, se está anunciando la profecía más perfecta y segura, la que está acá, la que aquí está revelada. Y así como Isaías mostró cuál era la forma de evitar el justo juicio del Señor. Por favor, présteme atención, estoy terminando el mensaje. Así, con mucha humildad y temor delante de ustedes, que por la gracia del Señor soy un siervo de Él y un instrumento de Él en sus manos en esta noche, yo también lo quiero hacer. Isaías capítulo 45, versículo 22 en la versión Reina Valera dice así: la manera de evitar el juicio. Mirad a mí. Oh, cosa gloriosa, hermanos. Tan sencillo. Evita el juicio. Evita aquel día. No permitas que tu corazón se endurezca en este momento. Hoy es tiempo de gracia. Escúcheme bien. Isaías dijo así: mirad a mí. O mejor dicho, el Señor a través de Isaías. El Señor dice: mirad a mí y sed salvos. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Porque yo soy Dios y no hay más. Mira para el Señor Jesús. Esa es la salida. Tan
simple y sencillo. Mira para el Señor Jesús. Esa es la salida. Mira ahora que es tiempo de salvación, porque en aquel día también lo tendrás que mirar. En aquel día también lo tendrás que mirar, pero ya no lo mirarás como Salvador, lo mirarás como juez. Mira al Señor, mira su poder, hasta que puedas ver tu debilidad. Mira su gloria hasta que puedas ver tus miserias. Mira cómo brilla el refulgente Señor hasta que puedas ver tus tinieblas, tu oscuridad. Mira su excelsa santidad hasta que puedas ver tus mugrientos pecados. Mira cuán puro es el Señor hasta que puedas ver tu putrefacta impureza. Mira a Jesús, mira al Señor, yace colgado en aquella cruz. Mira su espalda desgarrada, está en carne viva, acaba de recibir azotes. Mira su cuerpo lleno de sangre. Mira sus manos y sus pies. Están atravesadas y despedazadas por clavos que lo sujetan en aquel madero del Calvario, sinónimo de humillación, de sufrimiento. Mira el cuerpo torturado del precioso y excelso Señor. Mi estimado oyente, yo me asombro de cómo hay personas que se conmueven ante la tortura animal. Sienten dolor cuando un pobre animal es torturado, lastimado, golpeado, pero no sienten ningún remordimiento por la tortura que recibió el Cordero de Dios en aquella cruz. ¿Qué clase de hombre eres tú? ¿Qué clase de mujer eres tú que no te puedes conmover con dicha escena? El otro día hablaba con un hermano y me decía, ¿vos viste la serie de Jesús? ¿Viste la película? Y yo digo, no, porque no aguanto mirar el momento en que nuestro Señor es crucificado, no lo soporto ver. Y sé que la película va hacia eso. Conozco la historia. Y no soporto ver, no lo puedo ver a Jesús. Y eso es una película. Imagínense lo que habrá sido en la realidad. Mira para Jesús. Mira, está allí colgado en una cruz. Mira su cabeza. Hay una corona de espinas. Lo clavan así como aguijones en su cabeza, derramando sangre. Míralo. Sí, tú pecador, tú eres el culpable de esa tortura. Tus pecados provocaron eso, nuestro glorioso Señor. Cada vez que pecas, tú también clamas, como aquella muchedumbre, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Cada vez que eres indiferente y desprecias el mensaje del Evangelio, estás teniendo la misma actitud de Poncio Pilato, te lavas la mano. Mira a Jesús hasta que no puedas contener las lágrimas. Mira al Señor hasta que sientas un profundo pesar. Hasta que te pesen las piernas, hasta que se te rompa la última cadena de orgullo y caigas postrado a los pies del Señor. Oh, sí, mira al Señor hasta que clames por su misericordia, hasta que sientas en lo más profundo de tu corazón que no puedes vivir sin Él. Mira al Señor y su amor te conquistará. Mira al Señor y la fe nacerá en tu corazón y ésta abrirá las puertas de la salvación. Mira al Señor hasta que te sientas perdonado y tus lágrimas de tristeza se transformen en lágrimas de regocijo. Entonces, solo entonces, tu nombre será anotado en el libro de la vida y cantarás como canta el coro de los santos. Cuando la trompeta suene en aquel día final, cuando allí se pase lista, oh gloria a Dios, a mi nombre yo feliz responderé. Oh gloria sea dado al Señor. Mira para el Señor en esta noche y evitarás aquel día. Solo me resta citar las palabras del apóstol Pablo para concluir en esta noche. Segunda de Corintios capítulo 6, versículo 1 al 2. Pablo dijo así:
nosotros colaboradores de Dios. Aquí nosotros, cada vez que predicamos, el pastor, yo, nosotros colaboradores de Dios, les rogamos que no reciban su gracia en vano. Porque Él dice, en el momento propicio te escuché y en el día de salvación te ayudé. Les digo que este es el momento propicio de Dios. Hoy es el día de salvación. Hoy es día de salvación. Hoy no vienes a comparecer delante del trono blanco de juicio. Hoy vienes a comparecer delante del trono de la gracia. Hoy no vienes delante de Jesús como juez. Hoy vienes delante de Jesús como Salvador. Hoy no es el día del juicio final. Hoy es día de salvación. En esta noche mire para el Señor. Mira para Cristo. Mira para su sacrificio. Arrepiéntete de tus pecados y recibirás el abrazo del Señor, la salvación, y evitarás aquel día. Yo quiero orar por tu vida. Yo quiero orar por todos ustedes que están ahí del otro lado. Espero en lo más profundo de mi corazón que esta palabra haya llegado a tu corazón. Que esta palabra haya sido predicada con claridad, con elocuencia, que se haya podido entender, que el Espíritu Santo me haya usado. Solo el Señor y usted que está ahí del otro lado saben a quién el Señor habló claramente en esta noche. El Señor te está dando una oportunidad, una más que el Señor te está dando hoy oportunidad. Una vez más sus misericordias se están renovando sobre tu vida. En esta noche no la rechace, no endurezca su corazón. Mire para Cristo, mire para Jesús. Deje de pecar, deje de ser un pecador y venga a ser un santo del Señor, un salvo. Que tu nombre sea escrito en el libro de la vida. Usted que está ahí del otro lado, cierre su corazón, o sus ojos, perdón. Cierre sus ojos, pero abra su corazón. Abra su corazón. Deje que el Espíritu Santo en esta noche te ministre. Deje que el Espíritu Santo toque tu vida, tu corazón, que te convenza de todo pecado, de toda justicia, de todo juicio. Empiece a vivir de una manera nueva. Deja esa vida de pecado. Deja esa vida de inmundicia. Deja esa vida ya de contaminación. Deja. De nada te va a servir eso. Allá el día de mañana, que no sea tarde, que no te arrepientas. Allá ya en el día del juicio, acá tenés que arrepentirte. No cierres tu corazón a la voz del Señor. Cierra tus ojos. Llora si tienes que llorar. Cae de rodillas si tienes que caer de rodillas. Implora por misericordia si lo tienes que hacer, y te puedo asegurar que allí donde estás, las manos del Señor Salvador te abrazarán, te rodearán, te mirarán sus ojos te mirarán con amor, con ternura, te limpiará de todo pecado, sanará tus heridas y escribirá tu nombre en el libro de la vida. Señor Dios, Jesús, Espíritu Santo. Oh Señor, te damos gracias, Padre, por permitirnos estar una vez más aquí en tu presencia. Gracias, Señor Dios, porque un día más pudimos predicar un mensaje de parte tuya, Señor. Gracias, Señor Dios, por tu fidelidad, por tu gracia, por tu misericordia. Dios del cielo, Dios de la gloria, en esta noche queremos hacerte un pedido, un solo pedido en este momento. Misericordia, Señor. Misericordia, Jesús. Misericordia, Señor eterno, Señor glorioso. Tenga misericordia de nuestros pecados. Reconocemos delante de ti nuestra culpa, reconocemos delante de ti nuestras miserias, reconocemos delante de ti nuestros pecados. Reconocemos, Señor Dios, que con nuestros pecados te llevamos a ti en aquella cruz. Ninguna diferencia hay entre nosotros y aquellos que gritaban: crucifíquenlo, crucifíquenlo, sueltan a Barrabás. No hay ninguna diferencia, Señor. Nosotros éramos lo mismo, Señor Dios, lo mismo. Por eso te pedimos que nos perdones, Señor. Por eso en esta noche, Señor Dios, queremos, Señor Dios, que tú, Señor, nos abraces con misericordia, con amor. Que tu sangre preciosa se derrame sobre nuestras vidas, sobre nuestros corazones, limpiándonos de todo pecado, de toda impureza, de toda mancha, de todo error, de toda falla, de toda ignorancia, Señor.
Dios del cielo, Dios de la gloria, inscribe nuestro nombre en aquel libro glorioso de la vida, Señor. Para cuando lleguemos en aquel día, Señor, nuestro nombre sea pronunciado, Señor. Oh, Señor, ya queremos que llegue aquel día. Ya queremos que llegue aquel día, Señor, cuando allí se pase lista, Señor Dios, y escuchemos nuestros nombres, Señor Dios, ser llamados, ser anunciado. Y nosotros diremos: heme aquí, Señor, aquí estoy, Señor. Y tú nos abrirás la puerta de tu reino del cielo de par en par. Entraremos y estaremos en la gloria eterna contigo, Señor. Oh, Señor del cielo, Señor de la gloria. No sé cuántas personas están ahí del otro lado, Señor, que tal vez en este momento están clamando por gracia, por misericordia, que se están humillando delante de ti, Señor. Yo te pido, recíbelos, Señor Dios, recíbelos con amor. Limpia sus pecados, Señor Dios. Abrázalos, sana las heridas del alma, cura las heridas del pasado, Señor Dios. Enséñalos a vivir conforme tu voluntad. Dales fuerzas para no volver, Señor Dios, allá al mundo, a los pecados del mundo, Señor Dios, para que puedan seguir firmes en tus caminos. Aquellos que están pasando por tentaciones, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, dale fuerzas para vencer el día a día, Señor. Dales fuerzas, Señor Dios, para no volver de aquel lugar donde tú le has sacado. Dale fuerza, Señor Dios, para permanecer en tus caminos, bajo tu gracia, bajo tu cuidado, bajo tu amparo, Señor, sabiendo que nada bueno hay allá en el mundo, Señor. Ayúdanos a mirar hacia ti todos los días. Ayúdanos a proclamar tu nombre hasta que tú vengas a buscar a tu iglesia. Ayúdanos, Señor Dios, a honrar tu sacrificio. Ayúdanos a ser el fruto de tu aflicción, Señor Dios. Gracias, Jesús. En esta noche decimos, Señor, con todo orgullo, decimos, Señor Dios, con toda honestidad: gloria sea dado a Jesús. Gloria sea dado a Jesús. Gloria sea dado a ti, Señor Todopoderoso, excelso, Señor. ¿Quién como tú? Gloria, Señor, gloria a ti, Señor. Tú mereces toda gloria, adoración y alabanza. Que tu nombre sea exaltado en esta noche y todos los días, siempre, por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén.